Fitness en la Nube, episodio 135. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las estrategias y los trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de uno de los grupos musculares que interesa especialmente a las mujeres, pero que para los hombres también juega un papel fundamental, y estoy hablando del glúteo. Pero antes de meternos en faena y hablar de este grupo muscular, os voy a contar un poquito cómo han ido las cosas esta semana en la Academia de Fitness en la Nube. Ya hemos comenzado el curso de entrenamiento abdominal y fortalecimiento del core. Lo hemos inaugurado con la primera clase, que es más teórica, porque en ella vemos realmente cuáles son las funciones del core y por qué es importante trabajarlo. Va a ser de las pocas clases teóricas del curso, porque el resto de clases van a ser mucho más prácticas y os enseñaré pues ejercicios, técnicas, progresiones, regresiones y una forma eficiente de estructurar pues un trabajo abdominal que no solo sirva para trabajar el abdomen, sino que sea un trabajo, digamos, más global de todo el cuerpo entero. O dicho de otra forma, hacer que un entrenamiento abdominal, que la mayoría de las veces en los gimnasios pues es súper aburrido y da una pereza extrema ponerse a entrenar abdominales, porque lo único que se nos ocurre a la hora de entrenar abdominales es pues simplemente hacer crunch abdominal o elevaciones de piernas y algún otro ejercicio de estos molones que veamos en YouTube o donde sea, pero que aún así resulta un tostón entrenar de esta forma. Así que en el curso vamos a ver cómo implementar entrenamientos de abdomen que sean efectivos, lo primero, porque es lógicamente lo que se busca, pero además que esos entrenamientos no solo sean entrenamientos de abdomen, sino que sean entrenamientos de cuerpo entero y que nos supongan una demanda no solo a nivel abdominal, a nivel local, sino también a nivel metabólico. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho, no quiero contaros todas estas cosas ahora mismo, porque ya os iré comentando por aquí en los podcasts venideros el tipo de clases que se irán añadiendo a este curso para que veáis a lo que me refiero. Y si te interesa aprender sobre este tema o te interesa cualquier temática del resto de cursos que tienes disponibles dentro de la academia, pues ya lo sabes, como siempre digo, son solamente 10 euros al mes y tienes acceso a todo, tanto a los cursos como a planes de alimentación, programas de entrenamiento, también al programa de entrenamiento en forma en casa. Si es que no quieres pisar un gimnasio comercial, pues también puedes entrenar en casa, también tienes acceso a talleres prácticos y una barbaridad de material y de herramientas para potenciar de una vez por todas tu físico y, como dice el lema de la academia, para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor. Así que si quieres hacerte alumno o alumna de la academia, ve a fitnessenlanube.com y ahí pues tienes toda la información. Y ahora sí vamos a hablar de los glúteos, de cómo tener un culo firme, ¿no? Que es algo que, como he dicho antes, para muchas mujeres es como el santo grial, y para los hombres pues es cosa únicamente exclusiva de las mujeres, ¿no? Y la verdad, como suele ocurrir, pues suele estar en el punto intermedio. Una mujer simplemente que se dedique a hacer pues 1000 ejercicios de glúteo, de estos que se vea por YouTube, y no tenga un programa de entrenamiento estructurado donde también se trabaje pues el resto de grupos musculares, pues nunca va a conseguir el cuerpo que busca, o al menos yo nunca he conocido a una mujer que tenga unos glúteos perfectos, pero que luego pues tenga mucha grasa en la zona de los tríceps, o que tenga unos hombros muy estrechos porque en la vida ha entrenado hombros, o una espalda sin forma. Es decir, que teóricamente, aunque el cuerpo siempre guarde ciertas proporciones, el crecimiento muscular es local. Esto es que tú puedes hacer crecer el bíceps y nada más que el bíceps. Te va a costar muchísimo más porque no vas a tener ayuda de otros músculos de tracción que son más fuertes que el bíceps, ¿no? En este caso, pero se podría hacer. De hecho, esto es algo, digamos, habitual, el ver hombres, por ejemplo, con un tren superior que esté desarrollado, pero luego unas piernas
lamentables, que dan pena, ¿no? Y esto es la prueba de que se puede hacer y de que el crecimiento muscular es un proceso local, lo que significa que lo que pasa en el músculo se queda en el músculo, ¿no? Es como Las Vegas, ¿no? Pero eso no significa que sea un proceso estético o que vayas a estar satisfecha o satisfecho con los resultados, porque a menudo no es así, de hecho suele ser al contrario. Y en cuanto a los hombres, pues igual, muchas veces no pensamos que el trabajo de glúteo pues es para nosotros, siempre nos creemos que el trabajo de glúteo está relegado únicamente a las mujeres y no nos damos cuenta de la importancia que tiene el glúteo en cualquier movimiento, especialmente en nuestro día a día. Ya no hablo dentro del gimnasio, sino en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. De hecho, una de las funciones del glúteo es la de estabilizar la cadera, y la cadera es de las articulaciones con mayor movilidad del cuerpo, es muy parecida a los hombros, ¿no? Por lo que estabilidad en esa zona es crucial, incluso simplemente para caminar, porque cuando andamos y tenemos una pierna en el aire, cuando estamos dando un paso, si no somos capaces de estabilizar la cadera en ese movimiento, en ese momento, pues no vamos a poder andar correctamente, y ya no hablamos de correr o sprintar, donde tienes que hacer ese movimiento pero de forma explosiva. Por eso el trabajo de glúteo es muy importante para todo el mundo, hombre o mujer, pero especialmente si eres un atleta o si juegas en algún equipo de algún deporte, si eres tenista, futbolista, si juegas al balonmano, a lo que sea, ¿no? Pues el glúteo ya no es que sea importante, es que es vital. Por lo que si eres mujer hay vida más allá del glúteo, y si eres hombre pues empieza a prestarle atención al glúteo porque es un tema bastante importante. Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de explicar las funciones que tiene el glúteo, y esto es importante porque para trabajar cualquier grupo muscular necesitamos conocer cuáles son sus funciones para poder replicarlas con los ejercicios que vamos a seleccionar, añadiendo además cargas, ¿vale? Y no lo he dicho antes, pero estoy hablando del glúteo en especial en este podcast, en este programa, aparte de que, como he dicho, pues es bastante importante este grupo muscular. También hablo de él porque del resto de grupos musculares, del pectoral, de la espalda, de los femorales incluso, pues ya tengo artículos escritos en el blog, que os los voy a dejar enlazados como siempre. Ya sabéis que siempre que queráis ir al artículo que acompaña siempre al podcast, solamente tenéis que ir a fitnessenlanube.com/ y ya ponéis ahí el número del episodio que sea, en este caso fitnessenlanube.com/ 135, y ahí tenéis pues toda la información de este episodio más todos los enlaces que os haya mencionado. Pues ahí os voy a dejar todos los artículos que escribí sobre el resto de grupos musculares, y los glúteos pues los vamos a tratar hoy en este podcast. Entonces, como iba diciendo, la función básica de los glúteos es la extensión y la abducción de cadera. ¿Esto qué significa dicho en cristiano? Pues que si elevamos la pierna por detrás del cuerpo como si fuéramos a tirar una falta de fútbol, pues cuando cogemos impulso, que echamos la pierna hacia atrás, eso sería una extensión de cadera. Que esta es otra razón para mantener unos glúteos fuertes si eres, por ejemplo, futbolista, porque el glúteo es uno de los músculos principales para golpear el balón, y pues a mejores glúteos, a glúteos más fuertes, pues más fuerte podrás golpear el balón. Por lo que esta es otra razón para un futbolista en especial, para mantener unos glúteos fuertes y trabajar los glúteos. Y esto sería la extensión de cadera, y la otra función es la abducción de la cadera, que sería básicamente separar la pierna del cuerpo lateralmente. Luego también hay que destacar que el glúteo no es un solo músculo, sino que son varios grupos musculares. Está el glúteo mayor, el glúteo medio o mediano y el glúteo menor, además de otros músculos, ¿vale?, que se podrían incluir ahí, como el piramidal y demás, pero básicamente estos son los tres músculos principales que formarían lo que es el glúteo, ¿no? Y de estos tres músculos, el glúteo menor es el más débil y el que menos importancia tiene. Entonces nos quedaría básicamente pues el glúteo mayor y el glúteo medio. Y el glúteo mayor es el principal responsable de la extensión de cadera, y el glúteo medio es el principal responsable de la abducción de cadera. Aunque todos los grupos musculares se ven involucrados, pero estos serían los principales involucrados en estos movimientos.
Y una vez que ya hemos conocido un poco más a fondo el glúteo, esta mini clase teórica, y ya sabemos pues las funciones que tiene, las funciones principales, vamos a meternos a la chicha del programa y vamos a ver cuáles son los errores más comunes en el trabajo de glúteos y cómo poner solución a esos errores, que es lo realmente importante y lo realmente interesante. Y el primer error está clarísimo, especialmente para los hombres, como he dicho antes, es no entrenar los glúteos de forma aislada. Como he comentado antes, un músculo de la relevancia del glúteo y compuesto además de tantos mini músculos o asistentes y responsable de tantos patrones de movimiento, pues lógicamente necesitas entrenarlo de forma específica, o al menos sería muy conveniente que lo hicieras. Y lo que la mayoría de la gente hace es confiar en el trabajo de glúteo con ejercicios como la sentadilla y el peso muerto, por ejemplo, y realmente estos ejercicios solo trabajan la extensión de cadera y además la función de extensión de cadera la comparten también con los femorales, por lo que ni siquiera está trabajando ese patrón de movimiento de forma aislada, digamos, porque para trabajar los glúteos reduciendo la implicación del femoral necesitas hacer una extensión de cadera pero con las piernas flexionadas, y esto, como digo, solo trabajaría el glúteo mayor, pero ni siquiera además trabajaría el glúteo medio, que recuerda que lo que hace es la abducción de la cadera. Y este quizás sea el error más fácil de solucionar, pues simplemente para solucionar este error nos tenemos que preocupar de añadir trabajo específico de glúteo para esas funciones que ya he comentado, de extensión y la abducción de la cadera de forma específica. Por ejemplo, pues incluir patadas de glúteo, puentes de glúteo, hip thrust, pull through, buenos días, hiperextensiones inversas, skitter squats, ¿vale? Hay un montón de ejercicios que consiguen esa extensión de cadera, y si no conocéis alguno, pues os dejaré en las notas del programa, en el artículo que siempre va con el podcast, como os he dicho, pues os dejaré un vídeo de cada uno de estos ejercicios que os he comentado para que veáis cómo se hacen. Y estos serían los ejercicios principales, digamos, de trabajo más aislado para la extensión de cadera. Y luego para la abducción de cadera, que suele ser el movimiento más olvidado, que casi nadie hace, pues puedes hacer la máquina de abductores que hay en tu gimnasio, que en muchos gimnasios las hay, es bastante corriente, no es nada extraño que tu gimnasio tenga este tipo de maquinaria. Luego también puedes hacer abducciones con banda elástica, abducciones tumbado, abducciones de piernas sobre football, monster walks, zancadas laterales, ¿no? Y todo lo que sea abrir las piernas hacia el lateral como si fuera un abanico, ¿vale? Es complicado pues describir todo esto solamente con formato audio, pero para que os hagáis una idea, todo lo que sea abrir las piernas hacia el lateral como si fuera un abanico, estaríamos haciendo esta abducción de la cadera. Luego, el segundo error sería evitar los puntos de estancamiento, que esto realmente no es que sea un error, pero es una causa de por qué no tienes unos glúteos potentes aunque hagas mucha sentadilla o hagas mucho peso muerto o lo que sea. Y es porque, curiosamente, el mayor trabajo de los glúteos está muy relacionado con los puntos de estancamiento, es decir, cuando tú haces una sentadilla, el glúteo cuando más trabaja es cuando estás abajo del todo de la sentadilla, por lo que ya hemos visto antes, porque esa es la posición donde más flexión de cadera hay y por tanto más recorrido habrá para hacer una extensión de cadera, que es lo que hace el glúteo, ¿no? La extensión de cadera. Pero ¿qué pasa? Que justamente el fondo de la sentadilla es el punto de estancamiento, porque según la curva de la fuerza, pues es la parte del movimiento que más trabajo nos cuesta, y entonces según nos vamos incorporando, pues nos va costando menos trabajo hasta que estamos completamente erguidos, que ahí podemos aguantar una cantidad enorme de peso sobre la espalda sin movernos, ¿no? Entonces esa sería un poco la curva de la fuerza de la sentadilla en concreto. Entonces, conforme vamos haciendo repeticiones, es muy común que las repeticiones se vayan acortando y que el rango de movimiento sea menor, por tanto en cada repetición vas a estar activando cada vez menos el glúteo, porque cada vez estás bajando menos y extiendes menos la cadera al subir, porque como la flexionas menos, pues también la extiendes menos. Y esto sin contar a quienes hacen sentadilla bajando una cuarta, que también los hay y es muy común, ¿no? Porque una cosa es tenerle cierto miedo, cierto respeto a un ejercicio como la sentadilla, pues a fallar en ese ejercicio y en cada repetición pues acortes un poco el recorrido, ¿vale? Algo, digamos, minúsculo, que es algo que a mí también me pasa muchas veces, pues la última repetición no la bajas igual que la primera. Quizás no debería ser así, pero especialmente si no tienes ayuda o si no tienes material para poder llegar al fallo de forma segura,
pues a veces te ves haciendo esto, que por miedo a fallar, pues vas reduciendo un poco el rango de recorrido. Pero una cosa es eso y otra cosa es que desde la primera repetición bajes a medias, porque entonces no vas a activar el glúteo ni siquiera en una sola repetición. Y esto es algo que le ocurre a muchísimas mujeres, a los hombres también, pero las mujeres especialmente, que como digo, son las que tienen tanta conciencia con el glúteo, ¿no? Y moldear el glúteo y el culo y demás, pero luego las ves haciendo sentadillas y hacen sentadillas que son de risa. Entonces no sé cómo esperan trabajar el glúteo con ese tipo de sentadillas, ¿no? Y lo más importante, ¿cómo podemos solucionar este problema? Pues aparte de trabajar la técnica de la sentadilla o del ejercicio que sea lo máximo posible para realizar que la última repetición sea lo más parecido a la primera posible, ¿vale? Pues también podemos incluir algunas técnicas avanzadas, ¿vale? Para enfatizar la parte del movimiento que nos interesa. Por ejemplo, en la sentadilla, la parte del movimiento que nos interesa, si lo que queremos es trabajar los glúteos, es la parte inicial de la subida. Pues entonces para esto podríamos hacer una técnica que son las repeticiones y media o las 1.5, ¿no? Que es básicamente bajar hasta el fondo de la sentadilla, subir hasta la mitad, que esa sería la media repetición, y luego volver a bajar hasta el fondo y ya subir arriba del todo. Eso sería una repetición completa, ¿no? Entonces, de esta forma estás en el fondo el doble de tiempo que estás arriba. Si haces 10 de estas repeticiones y media, ¿no? Pues en realidad vas a estar en el fondo 20 veces, que es donde más trabajan los glúteos, ¿no? Y luego otra técnica sería también hacer pausas en esa parte del estancamiento. Por ejemplo, en la sentadilla sería bajar hasta el fondo y mantener esa posición durante 2, 3 o 5 segundos, ya depende de cuánto lo quieras alargar, pero vamos, con contar hasta 3 pues es suficiente y ya subirías, ¿vale? Entonces, de esta forma, lo primero que aprenderías a mejorar la técnica de la sentadilla, y además también te asegurarías de que en cada repetición bajas hasta el fondo, que no te ocurra esto que digo que a veces pasa, de que pues según vas haciendo repeticiones las vas acortando un poco más. Y lógicamente estas técnicas, si las aplicas, pues vas a necesitar poner menos peso que para hacer una sentadilla normal, pero como he dicho muchas veces, no se trata de mover los pesos, se trata de trabajar los músculos, así que no te dé miedo el hecho de bajar los pesos y mover menos peso para hacer la sentadilla bien o para hacer estas técnicas que te he comentado de las repeticiones y media o de las sentadillas con pausa, ¿vale? Luego otro error sería la incapacidad de activar el glúteo. Muchas veces la gente hace este tipo de ejercicios para trabajar el glúteo de forma específica, pero no localiza el trabajo en el glúteo, sino que lo localiza pues en otras zonas que son adyacentes, digamos, como la espalda baja, el femoral, incluso los gemelos, ¿no? Y realmente para solucionar esto, lo único que se puede hacer es reducir la velocidad del ejercicio para ser más consciente del movimiento y concentrarte más en la activación del glúteo en lugar de los otros músculos que normalmente se activan cuando haces este ejercicio de forma normal. Luego también podrías intentar reducir la implicación mecánica del resto de músculos que se activan, por ejemplo en unos puentes de glúteo con los pies plantados en el suelo. Si ves que no consigues activar el glúteo y notas más trabajo, por ejemplo en el femoral, pues una forma de corregir esto es reducir la implicación del femoral. ¿Cómo hacemos esto? Pues poniéndonos en una posición mariposa, ¿vale? Esto es, pues en lugar de tener los pies plantados en el suelo, lo que hacemos es juntar las plantas de los pies una con la otra, que realmente he dicho mariposa, pero no sé si se llama así. Yo recuerdo que cuando de pequeño hacía karate, pues a esa postura se le llamaba postura mariposa. Pues pones los pies de esta forma y haces el ejercicio igual, solo que ahora, pues además de elevar la cadera, que es el movimiento principal del puente de glúteo, también estás haciendo una abducción de la cadera, por lo que trabajas más el glúteo y menos el femoral. Y entonces, si haces esto, pues a este ejercicio ya no se le llamaría puentes de glúteo, sino que sería una variante, ¿vale? Que serían los puentes de rana o los frog bridges, ¿vale? Pero es un ejemplo de cómo modificar un ejercicio para enfatizar la zona que nos interesa trabajar, en este caso el glúteo. Y luego, por último, otro consejo para activar el glúteo es hacer todos estos ejercicios que activan en mayor o menor medida el glúteo, como os he dicho, la sentadilla, los pesos muertos, los pull through y todos estos ejercicios que he comentado antes, pues hacerlos con los dedos de los pies mirando ligeramente hacia afuera. Y esto ejerce una rotación externa de la cadera que también va a activar más el glúteo. Así que esta sería otra técnica, digamos, para corregir o para activar el glúteo en los ejercicios si es que te cuesta activarlo.
Luego otro error sería no hacer ejercicios unilaterales, porque para mucha gente la rutina de piernas es pues un par de series de sentadilla, luego hacer prensa de piernas, luego extensiones de cuádriceps y luego pues un curl femoral y si acaso pues algo de gemelos al final y ya está. Esa es básicamente una rutina estándar en los gimnasios para mucha gente, pero los movimientos unilaterales son importantísimos, especialmente si eres un atleta, porque como os he comentado al principio, el glúteo sirve para estabilizar la cadera y cuando andamos pues hay una parte del movimiento en el que solo tenemos una pierna en el suelo y la otra está en el aire y el glúteo tiene que estabilizar la cadera para poder pues dar el siguiente paso y no vencerte hacia ningún lado. Pues esto se replica con ejercicios a una sola pierna como las zancadas, las sentadillas búlgaras, las split squats, donde necesitas además de la activación del glúteo para la función del movimiento, del ejercicio que vayas a hacer, pues también necesitas su activación como estabilizador junto con el core, que realmente los glúteos formarían parte del core. Por eso siempre que se dice que el core es el que se encarga de estabilizar, pues siempre nos pensamos que es el abdomen, pero en realidad es los abdominales, pero también son los lumbares, los glúteos y demás, ¿no? Que es lo que estamos viendo en el curso de la academia, además. Por eso, en este curso de la academia vamos a ver trabajo de abdomen, que en realidad también vamos a trabajar los glúteos, porque los glúteos forman parte de ese core que se encarga de estabilizar los movimientos. Y ya el último error sería no darle prioridad a los glúteos. Si ya hemos visto que muchas veces ni siquiera se entrenan los glúteos de forma específica, ¿vale? Que sería el primer error que os he comentado, otras veces sí que se entrenan, pero de forma muy secundaria. Entonces, una de las cosas que podéis hacer para darle prioridad es mover el entrenamiento de glúteos al principio de la sesión. Y esto vale para cualquier músculo. Si quieres darle prioridad a cualquier cosa, pues muévelo al principio cuando estás más fresco. Da igual que sean los glúteos, que sean los brazos, que sean los gemelos, los antebrazos o lo que sea, ¿vale? Por pequeño que sea el grupo muscular, si quieres darle prioridad, muévelo al principio. Y sé que esto va en contra de lo que dicen muchos entrenadores, que siempre te dicen que tienes que hacer siempre el músculo más grande primero, pero esto no tiene por qué ser así siempre, ¿vale? Va a depender mucho de tus prioridades. Si tu prioridad es el glúteo, pues entonces tiene sentido que lo entrenes de forma prioritaria y esto es, pues, moverlo al principio de la sesión. Y estos son los errores más comunes en el entrenamiento de glúteos y las técnicas y las estrategias para corregir esos errores y conseguir pues unos glúteos de acero, ¿vale? Si simplemente aplicáis estas estrategias vais a ver un progreso bastante importante en vuestros glúteos. Y ahora que lo estoy pensando, si estas estrategias te parecen muy teóricas o no sabes por dónde empezar y dices, pues muy bien Luis, todo muy bonito, pero ¿cómo me hago yo un programa de entrenamiento eficiente donde pueda aplicar pues estas estrategias y trabajar los glúteos de forma correcta? Pues se me está ocurriendo que puedo dejaros en la academia un programa de entrenamiento de especialización de glúteos que ya tenga incluida pues todas estas estrategias y así pues simplemente lo tenéis que descargar el programa y seguirlo y ya está, no tenéis ni siquiera que pensar. Así que como esto es algo que se me acaba de ocurrir ahora mismo sobre la marcha, pues lo voy a preparar para la semana que viene y lo tendréis disponible en la sección de programas de entrenamiento de la academia para todos aquellos y aquellas que quieran darle un empujón a los glúteos. Y nada, espero que os haya gustado este episodio sobre el trabajo de glúteos y si os ha gustado pues no olvidéis compartirlo para que la gente pues empiece a entender la necesidad de trabajar este grupo muscular y para que además lo hagan de forma correcta. Y por supuesto, al mismo tiempo que compartís, no os olvidéis de dejar vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes, vuestro me gusta y comentario en iVoox, cualquier muestra de afecto con el podcast o conmigo, pues os estaré eternamente agradecido, ¿vale? Porque eso a vosotros no os supone nada, os supone 30 segundos, pero a mí pues me ayuda muchísimo a ganar visibilidad, a que otras personas pues como tú puedan beneficiarse de los consejos, de las técnicas, de las estrategias para estar en forma y puedan ver pues el verdadero sentido del fitness, que es lo que intento mostrar en cada uno de los episodios que hago. Y nada, muchas gracias a todos y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene. ¡Hasta luego!